Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Espero que estén súper bien, con toda la energía para este vídeo porque prepárense porque hoy vamos a desvelar unos secretos que nos han dejado con la boca abierta, y creemos que a ustedes también les va a sorprender muchísimo. Ya ven por el título que algo gordo va a pasar, ¿verdad? Y sí, así es. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que involucra a nuestros queridos Demet y Can, y una revelación inesperada en la casa de su madre. Imagínense el drama, la emoción, quizás hasta un poco de confusión. Pero no se preocupen, aquí estamos para contarles todo, absolutamente todo, en este capítulo que promete ser de los más comentados. Antes de empezar con toda la carne en el asador, si aún no lo han hecho, les pido de corazón que le den a ese botón rojo de suscribirse. Es gratis, nos ayuda un montón a seguir creando contenido para ustedes, y así no se pierden ninguno de nuestros futuros vídeos. Ya dicho esto, vamos a meternos de lleno en la historia. Resulta que la paz y la tranquilidad que usualmente se respira en el hogar de la madre de Demet y Can se vio, digamos, un poquito alterada. Y no por cualquier cosa, no. Estamos hablando de un descubrimiento que sacudió los cimientos de esa casa, y por ende, las percepciones que teníamos sobre estos dos hermanos. Imaginen la escena, un día cualquiera, la madre, una mujer que siempre ha sido un pilar de fortaleza y discreción, se encuentra con algo, o mejor dicho, con alguien que no esperaba. Y este hallazgo, chicos y chicas, no tiene que ver con un objeto perdido, ni con una visita sorpresa de un familiar lejano. Nada de eso. Estamos hablando de algo mucho más personal, algo que estaba ahí, oculto a simple vista, y que de repente sale a la luz, cambiando todo. Para entender la magnitud de esto, debemos recordar un poco la dinámica entre Demet y Can. Siempre los hemos visto como hermanos que, si bien tienen sus diferencias, como todos los hermanos, ¿verdad? Tienen un vínculo sólido. Can a menudo percibido como el más impulsivo y quizás un poco más reservado con sus emociones, y Demet, a quien vemos como más abierta y comunicativa. Pero detrás de esa fachada, parece que había capas que no conocíamos, secretos que habían estado guardados por años. Y este secreto, revelado en la intimidad del hogar materno, es precisamente el que vamos a desentrañar hoy. La historia comienza con un incidente aparentemente trivial. Quizás un objeto que cae de un lugar alto, una puerta que se abre inesperadamente, un ruido extraño que llama la atención. Pero lo que descubren no es lo que esperaban. A ver, ¿qué podría ser? ¿Un diario secreto? ¿Un conjunto de cartas antiguas? ¿Una habitación escondida? Pues algo por el estilo, pero con un giro mucho más impactante. La madre, en medio de sus labores diarias, se encuentra con una situación que la deja perpleja. Y cuando la madre se queda perpleja, créanme, algo gordo tiene que haber pasado. Inicialmente la confusión es la protagonista. ¿Cómo es posible que esto haya estado aquí todo este tiempo? ¿Quién lo puso? ¿Por qué? Estas son las preguntas que seguramente resonaron en la mente de la madre, y luego, al enterarse de Demet y Can, también en las de ellos. La revelación no fue individual, sino que involucró a ambos hermanos, quienes tuvieron que enfrentar juntos esta nueva realidad. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque las reacciones de Demet y Can ante este descubrimiento son tan reveladoras como el secreto en sí. Hemos escuchado rumores, hemos visto entrevistas donde hablan de su relación, pero nunca imaginamos que hubiera algo así. La madre al principio intentó mantener la calma, procesar la información por sí sola. Pero la naturaleza del secreto era tal que no podía guardárselo para siempre. Y ahí es donde entra Demet, la hija, quien, al percibir algo inusual en su madre, empieza a indagar. Y Can, quien a pesar de su independencia, siempre ha estado pendiente de su familia, también se ve envuelto en la situación. La revelación, y aquí es donde quiero que pongan mucha atención, no es solo un hecho aislado. Es un detonante. Es algo que obligó a Demet y Can a mirarse de una manera diferente, a confrontar aspectos de su pasado que quizás habían evitado o que simplemente desconocían. El secreto estaba ligado a un periodo específico de sus vidas, quizás a una etapa donde las cosas eran más complicadas, o donde se tomaron decisiones que ahora, con la luz de la verdad, parecen tener otro significado. Imaginen la conversación. La madre, con voz temblorosa pero firme, empieza a explicar. Y luego las miradas entre Demet y Can. ¿Culpabilidad? ¿Sorpresa? ¿Comprensión?
Probablemente una mezcla de todo. Porque un secreto revelado en el seno familiar, especialmente uno que involucra a los hijos, siempre trae consigo un torbellino de emociones. Y si además este secreto tiene que ver con algo que afecta su presente o su futuro, la tensión aumenta. Ahora, ¿qué podría ser este secreto? A ver, podemos especular. ¿Tiene que ver con una relación pasada de uno de ellos que era desconocida? ¿Con un proyecto que se truncó? ¿Quizás con algo relacionado con la propia historia de la familia que nunca les contaron? La clave está en que al ser descubierto en la casa de la madre, se asume que ella tenía algún tipo de conocimiento o implicación, ya sea por omisión o por acción. Y esto, como entenderán, añade otra capa de complejidad a la historia. Lo más fascinante de esta situación es cómo la dinámica entre Demet y Can se pone a prueba. ¿Se unen ante el descubrimiento fortaleciendo sus lazos fraternales? ¿O por el contrario surgen viejas rencillas o malentendidos que se ven exacerbados por la verdad? Según lo que hemos podido intuir, y sin entrar en detalles que aún no podemos revelar del todo, parece que la situación los obligó a un nivel de comunicación que antes no existía. Tuvieron que sentarse a hablar de verdad, y confrontar no solo el secreto en sí, sino también las emociones que éste despertaba en cada uno. La casa de la madre, ese lugar que siempre ha sido sinónimo de seguridad y hogar, se convirtió por un tiempo en el epicentro de una verdad inesperada. Y esta verdad, al ser desenterrada, trajo consigo la oportunidad de sanar, de comprender, y quizás de redefinir su relación. No todo es drama y conflicto, ojo. A veces los secretos, una vez revelados, abren caminos hacia una mayor conexión y entendimiento. Y eso es lo que parece haber ocurrido, en parte, con Demet y Can. Hemos estado siguiendo de cerca sus vidas, y siempre admiramos esa fuerza que tienen para enfrentar los desafíos. Pero esto es diferente. Es una confrontación con el pasado, con la verdad oculta, en un entorno tan íntimo como es la casa de su madre. Y la forma en que manejaron esta revelación, es lo que hace que este evento sea tan digno de ser contado. No se trata de un chisme barato, sino de una mirada profunda a la complejidad de las relaciones familiares y los secretos que a veces se guardan por motivos que solo el tiempo y la verdad pueden aclarar. Piensen en la valentía que se necesita para enfrentar una verdad que estaba oculta. Y en la madurez para procesarla y seguir adelante, no solo individualmente sino también como hermanos. La madre, al ser la portadora y reveladora de este secreto, juega un papel fundamental. Su decisión de sacarlo a la luz, por más difícil que fuera, debió ser motivada por un deseo de honestidad y quizás de liberar una carga. Lo que queda claro es que este incidente ha marcado un antes y un después para Demet y Can. No solo a nivel personal, sino también en su relación como hermanos. La vulnerabilidad que mostraron, la disposición a hablar y a escuchar, son aspectos que los hacen aún más admirables. Y es precisamente esta humanización, esta exposición de facetas menos conocidas, lo que hace que nos conectemos aún más con ellos. Podríamos especular infinitamente sobre los detalles exactos, pero lo importante aquí es el impacto de la revelación. Como un secreto guardado al salir a la luz, tiene el poder de transformar, de sanar y de fortalecer. Y cómo, incluso en medio de la sorpresa y la posible incomodidad inicial, la verdad puede ser liberadora. La casa de la madre, testigo silencioso de tantas historias, ahora guarda también el eco de este descubrimiento que unió más a Demet y Can. Así que, para resumir un poco todo este torbellino de emociones y descubrimientos, la paz en casa de la madre de Demet y Can se vio interrumpida por la revelación de un secreto largamente guardado. Este secreto, cuya naturaleza exacta nos mantiene en vilo pero cuya implicación es profunda, obligó a los hermanos a enfrentarse a aspectos de su pasado y a su relación de una manera completamente nueva. La forma en que abordaron esta situación, con valentía, honestidad y una comunicación renovada, ha fortalecido sus lazos y los ha llevado a una comprensión más profunda de sí mismos y de su familia. Fue un momento de sorpresa, sí, pero sobre todo, un momento de crecimiento y conexión. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de verdad que hayan disfrutado de esta historia tanto como nosotros al contarla. Nos ha parecido fascinante adentrarnos en estos aspectos tan personales de la vida de Demet y Can. Cuéntenme ustedes en los comentarios, ¿qué les pareció esta revelación? ¿Se imaginaban algo así? Me encantaría leer sus opiniones y sus teorías. Y si les gustó este contenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo.
Compartan con sus amigos, sus familiares, con quien creen que le pueda interesar esta historia. Y lo más importante, si aún no están suscritos, este es el momento. Apóyenos suscribiéndose a nuestro canal para no perderse ningún vídeo. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Nos vemos muy pronto en nuestro próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos y hasta la próxima. Adiós.